¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, es miércoles 14 de mayo. Germán Bou Arévalo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jefe de microbiología del Hospital de A Coruña, al que hemos convocado alertados por ese reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, en el que bueno, pues se comunica a la humanidad que empezamos a tener un problema con la ingesta desordenada de antibióticos y las consecuencias que ello están provocando. Antes de empezar a conversar y que nos dimensione exactamente cuál es el problema que tenemos con los antibióticos, vamos a conocer un poco más los detalles de ese informe, como decía, de la OMS, que acaba de publicar hace poquitos días. Son capaces de soportar las condiciones más extremas, desde el frío polar de la Antártida al desierto más árido, Atacama. Pero esta misma capacidad de supervivencia nos hace a nosotros más vulnerables. Las bacterias se están haciendo inmunes a los antibióticos, la consecuencia que dolencias menores y comunes como las infecciones urinarias o las gastrointestinales pueden convertirse en crónicas graves e incluso mortales. Un problema de salud pública que ha puesto en alerta a la OMS. Se han identificado variedades de estos microorganismos que ya resisten a los tratamientos desarrollados para curar diarreas severas, neumococos que provocan infecciones respiratorias graves o la meningitis resistentes a los medicamentos, e incluso casos en los que la bacteria culpable de la tuberculosis no responde a los fármacos. Un paso atrás que han bautizado como la era posantibiótica. Y ya está pasando. En Francia, Noruega, Canadá o Austria, países del primer mundo, se han dado situaciones en las que los antibióticos de tercera generación, los más sofisticados, no pueden contra la gonorrea. Fleming, el creador de la penicilina, uno de los antibióticos más populares, ya lo presagió cuando recogió el Nobel en 1945. Un mal uso y, sobre todo, el abuso de los antibióticos puede tener el efecto contrario. En los 80, cuando comenzó a generalizarse su comercialización, la resistencia a ellos era prácticamente inexistente. Las resistencias aparecen por mal uso ou por abuso dos antibióticos. Si nós tomamos o antibiótico 3 días e xa non teño síntomas, xa podo deixalo, o que estamos permitindo é que as bacterias máis resistentes a ese antibiótico sexan as que sobrevivan. El exceso de recetas, la automedicación o su empleo por parte de la industria agroalimentaria para el engorde del ganado han disminuido sus efectos. Eso prácticamente ahora está xa prohibido, precisamente para non verter estes produtos, estes antibióticos ao medio ambiente e que as bacterias se podan facer resistentes no medio ambiente. La Segunda Guerra Mundial hizo imperioso su estudio y gracias a ellos la peste bubónica, la tuberculosis, la lepra o la sífilis dejaron de matar a millones de personas. Eran el escudo contra las bacterias y su descubrimiento revolucionó la sanidad, que ahora se encuentra ante un nuevo reto. Con las vacunas, la extensión del agua potable y la higiene como armas tiene que intentar ir un paso por delante de estos microscópicos ejércitos. Bueno, alerta, como decíamos, de la OMS, y quería empezar con una frase que aparece en ese informe, una frase que hay que atribuir al subdirector general de la OMS, Akechi Fukuda, que dice exactamente que el mundo está abocado a una era post-antibióticos, en la que infecciones comunes y lesiones menores que han sido tratables durante decenios volverán a ser potencialmente mortales. ¿Es así? Parece apocalíptico, pero es un poco así. Cuando él habla del regreso a una época posantibiótica, lo que está diciendo es realmente un regreso a la época preantibiótica, donde no había antibióticos para tratar las infecciones. Ahora tenemos antibióticos, pero llegará un momento que no será un largo plazo, donde las moléculas que tenemos actualmente dejarán de curar las infecciones. Entonces, es una cosa que la OMS ha recogido, pero que llevan las sociedades nacionales o internacionales o sociedades científicas llevaban años ya alertando, ¿no? En el caso de A Coruña, vamos a poner un ejemplo. En la práctica clínica, hablábamos de ejemplos de países del primer mundo en el que ya se han detectado resistencias graves a estos antibióticos. ¿Han detectado ya problemas de este estilo con pacientes que no acaban de recuperarse de determinadas infecciones? Sí, es un poco, bueno, es lo que vivimos en nuestra comunidad, un poco reflejo de lo que pasa en el resto del país. Y no podríamos decir lo mismo que pasa en Europa porque hay diferencias, pero realmente el informe no recoge la existencia de bacterias nosocomiales que, bueno, que serían incluso peor de las que el informe detalla, porque son bacterias
comunitarias nosocomiales, pero bueno, el informe deja de lado otros patógenos como Pseudomonas o Acinetobacter que realmente incluso serían más multiresistentes. Sí, en la práctica diaria te encuentras con infecciones muy severas, ¿no? con bacterias que causan patología en enfermos que presentan pocas opciones terapéuticas y hay que luchar día a día contra eso. Caray, en su vida profesional, digamos, ¿ya ha notado una diferencia desde que usted empezó a ejercer a este momento actual? Como dato, porque a veces las opiniones personales deben fundamentarse más en estudios un poco más con gran visión. En 2000-2010 nosotros hicimos un estudio, participamos dentro de la Red Española de Patología Infecciosa. La tasa de resistencia a imipenem, que es un antibiótico de estos de la última generación de Acinetobacter, era del 49%. En el 2010 teníamos un 83%. Caray. O sea, en 10 años, que es una escala biológica temporal muy pequeña, claro. Realmente hemos asistido casi a una incremento realmente alarmante de la resistencia a un antibiótico de alta actividad como son los carbapenémicos. Efectivamente, lo vas viendo casi en tiempo real como las bacterias van evolucionando poco a poco y se van haciendo más resistentes. Eso es una realidad que está aquí. ¿Cuáles son las infecciones que ya en estos momentos están planteando más problemas? Hablamos del caso de la gonorrea, que parece que hay algunos problemas para abordarlas en determinados países. Aquí en Galicia, ¿con qué hay problemas? ¿Con qué infecciones y con qué enfermedades está habiendo problemas? Bueno, realmente la bacteria multiresistente no es específica de un sitio anatómico, sino que genera infección. Infección que, bueno, que puede afectar a cualquier sistema anatómico con cualquier ubicación. Es destacable la existencia, por ejemplo, de infecciones urinarias, como recoge el informe, por Klebsiella pneumoniae, que producen enzimas del tipo carbapenemasa, que son proteínas protectoras frente a antibióticos que, bueno, que generan infecciones urinarias que realmente plantean problemas terapéuticos. Es un ejemplo entre algunas infecciones respiratorias por Acinetobacter, bueno, que implican combinar antibióticos. El escaso arsenal terapéutico que disponemos implica hacer combinaciones de antibióticos para tratar eso, ¿no? Pues son dos ejemplos que podían citarse entre varios. ¿Está muriendo ya gente como consecuencia de esa resistencia a los antibióticos? El ECDC, que es el Centro Europeo del Control de las Enfermedades, cita aproximadamente 25.000 muertos anuales en Europa por bacterias multiresistentes. Es decir, es un problema de salud pública, no es un problema particular de un hospital o un problema, sino que es un problema real, tangible, y la resistencia a los antibióticos pues se asocia a una mayor morbimortalidad y un impacto económico importante. Estamos hablando de una resistencia de esas bacterias a esos tratamientos. Supongo que en paralelo la ciencia, la investigación, los laboratorios farmacéuticos también están avanzando en la generación de nuevas generaciones, a su vez de este arsenal terapéutico que conocemos como antibióticos. ¿Es más rápida la capacidad de adaptarse de las bacterias que la capacidad que está teniendo la ciencia para crear nuevos antibióticos? Desgraciadamente las noticias no son nada optimistas, ¿no? Es decir, la industria farmacéutica no digamos que ha desechado, porque no sé el término exacto, pero sí que ha considerado una prioridad secundaria el desarrollo de nuevos antibióticos. Imagínese cómo una farmacéutica va a invertir 500 millones de dólares por dar una cantidad en el desarrollo de un antibiótico cuando a los 5 años de media más o menos las bacterias ya se han hecho resistentes al mismo. Entonces prefiere dedicar sus esfuerzos en investigación y desarrollo a fármacos que están centrados en patologías crónicas como hipertensión, colesterol en sangre. O sea, estamos hablando de un negocio finalmente, no estamos hablando de salud pública, sino de que los laboratorios prefieren optar por líneas de investigación más suculentas desde el punto de vista del dinero. Efectivamente, ese es el hecho. Entonces, lo que nos queda es realmente los que trabajamos en el mundo de la infección, pues realmente aplicar las medidas de sentido común y que los recursos que disponemos puedan ayudar a paliarlo de alguna manera. Porque de la industria farmacéutica, bueno, no se pueden esperar grandes cosas. De hecho, frente a grandes negativos no hay ningún fármaco nuevo, ni se espera que venga ninguno nuevo en los próximos años. Y las infecciones por gran negativos, que son algunas de las que el informe de la OMS alerta, son algunas de las más peligrosas. ¿Cómo de preocupado está usted? Nos está transmitiendo titulares muy importantes sobre este asunto que estamos abordando, pero usted como profesional, como científico, como persona que cada día tiene que trabajar con esta realidad, ¿cómo de preocupado tenemos que estar? Realmente yo hace años que estoy ya preocupado. La OMS lo que hace es hace una foto mundial del problema, pero bueno, que eso no quiere decir que sea estrictamente nuevo, ya era nuevo, ya era conocido. A mí me preocupa desde hace años. De hecho, nosotros, pues, dentro de la investigación que hacemos aquí en La Coruña, pues intentamos buscar opciones que de alguna manera ayuden a paliar esto. Más allá es el sentido común de evitar el mal uso y el abuso de antibióticos y, bueno, en medidas higiénico-sanitarias de
de práctica diaria, ¿no? Un poco de sentido común, pero sí, parece que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, así que vamos a recordar un poco cómo hay que utilizar adecuadamente los antibióticos. Todos tenemos claro que hay que cumplir los tiempos de administración que nos, bueno, pues nos recomiendan los médicos. ¿Qué hay que hacer cuando a una persona se le administra un antibiótico? Realmente el antibiótico debería usarse solo cuando sea estrictamente necesario. Si es el caso, porque hay una infección documentada con un informe microbiológico que asegura que hay infección microbiológica, bueno, en este caso, y el paciente recibe el antibiótico, lo que tiene que hacer es hacer caso a su facultativo, es decir, tomar el antibiótico a las dosis que le han recetado, al mandado y el tiempo adecuado, ni menos ni más. Entonces eso sería, desde el punto de vista del paciente, lo que puede hacer para minimizar el impacto de este fenómeno. Lo veíamos un poco en ese vídeo, pero para que la gente lo entienda bien, hay gente que pueda decir, bueno, yo me empecé a recuperar, el tratamiento era de 15 días, vamos a poner un ejemplo, al 10º lo dejo. ¿Qué sucede en esa bacteria que deja de recibir el antibiótico que estaba siendo ingerido, digamos? ¿Qué sucede? ¿Por qué el problema acontece cuando no se completa el tratamiento? Bueno, pueden quedar bacterias que han sobrevivido de alguna manera al impacto del tratamiento y han permitido evolucionar un poco y de alguna manera quedan aún en el organismo, bueno, y que son las más fuertes, digamos, ¿no? Las más resistentes, digamos. Efectivamente, ya podríamos encontrarnos ante un proceso de evolución, claro, por no haber erradicado totalmente la bacteria. Estamos haciendo involuntariamente casi una selección natural, ¿no?, de las bacterias más resistentes. Tendemos a pensar, y supongo que la práctica generalidad es así, de que la mala administración de antibióticos corresponden al paciente que no acaba de cumplir lo que el médico le prescribe. Pero, ¿y los facultativos? ¿Ha habido una sobreprescripción de antibióticos también? Ha habido un mal uso, es decir, el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema global, o sea, no hay un único culpable, realmente todos los actores de este fenómeno somos culpables. Desde el propio facultativo, desde el propio farmacéutico, al propio paciente, es decir, bueno, el conjunto de todos ellos ha generado este problema, es decir, desde la administración de antibióticos que a lo mejor no eran necesarios, al no hacer caso al informe microbiológico que aconseja desescalar o reducir los mismos, a la administración de antibióticos sin receta, es decir, hay muchos actores, como comentaban en el vídeo, claro, bueno, la administración de antibióticos para el engorde del ganado sin fines terapéuticos, todo es en conjunto lo que ha generado que de alguna manera pues la población bacteriana mundial esté como claro está, ¿no? Esa resistencia es igual de peligrosa, entre comillas, no sé si es la palabra adecuada, en cualquier individuo. Bueno, hablamos de problemas para la humanidad como conjunto, pero individualmente. Por concretar la pregunta, ¿es peor que se administre mal un medicamento a un niño, que un niño esté sobremedicado de antibióticos desde muy pequeñito? ¿Ese será un adulto que después tendrá más problemas para responder bien a los antibióticos? Es difícil responder al impacto individual, claro, que tiene esto, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que individuos que tienen el sistema inmuno comprometido, pacientes hematológicos, pacientes sometidos al trasplante, pacientes oncológicos, donde bueno, tienen el sistema inmune debilitado, entonces cualquier infección, por leve que sea, pues puede acarrear consecuencias peligrosas. Bueno, en esta clase de individuos sí que realmente el tema de las resistencias se agudiza y se hace más preocupante. Doctor Bou, si no se toman medidas, ¿qué puede pasar a corto o medio plazo o a largo plazo? ¿En qué escenario nos podemos encontrar? Bueno, sin ganas de ser apocalíptico, pues bueno, nos podemos encontrar en un escenario donde no tengamos antibióticos para tratar las infecciones. Así de duro y así de crudo. Sí, es decir, la escala temporal no se puede predecir con exactitud, pero el hecho es que si la evolución biológica está aquí, la resistencia a los antibióticos es algo inevitable, las bacterias evolucionan, forma parte de la vida, lo que podemos hacer es minimizar eso, reducir con todas las medidas que se han comentado y que estamos discutiendo aquí. Pero si se deja evolucionar y a un plazo determinado, las bacterias dejarán de ser inactivadas o destruidas por los antibióticos. Hablamos de antibióticos que tampoco llevan tanto tiempo entre nosotros. Recordábamos esa advertencia que ya hacía Fleming, ni más ni menos en su momento, cuando decía que ojo, que un mal uso de este gran descubrimiento para la medicina que significaron los antibióticos podía acarrear. La pregunta es, ¿cómo sobrevivió la humanidad durante tantos siglos sin la presencia de antibióticos? Bueno, es una buena pregunta. No, es un fenómeno de selección natural, es decir, evidentemente
los individuos más fuertes sobreviven a las adversidades. Hay una selección natural, los más débiles acaban desapareciendo y los más fuertes siguen. Lo que han hecho los antibióticos en un periodo, los fármacos, lo que está haciendo la medicina un poco es cambiar este sentido de la evolución, de tal manera que ya no son los más fuertes biológicamente, sino aquellos que tienen acceso a, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente, lo que ha hecho es mejorar la calidad de vida. Es decir, sí, que no dependiera todo de la selección natural, estrictamente, digamos. Efectivamente. Bueno, hablábamos de ese problema también que tenemos interiorizado, que es el uso de antibióticos para engorde, no solamente para engorde, sino para supervivencia de granjas de determinados animales. ¿Sigue siendo un problema o ya hay una concienciación y una normativa sanitaria estricta para que no se utilicen este tipo de productos en animales que consumimos los humanos? Sí, está prohibido, evidentemente. Pero se siguen usando. Se siguen usando. Y tienen impactos muy negativos, porque se aíslan bacterias resistentes en los pollos, en los pavos, claro, en los cerdos. En los conejos, supongo también. Sí, en los animales de granja, y se aísla, estas mismas bacterias que se aíslan en los animales en las granjas, se aíslan en la carne del supermercado, en algunos casos. Hay estudios que lo demuestran, con lo cual sigue demostrándose que sigue habiendo resistencia en las granjas que pasan a los alimentos y de ahí al ser humano. Este es un poco el círculo que de alguna manera pues habría que romper y es difícil. ¿Y la comunidad científica y médica se sienten suficientemente respaldados por la administración si es que algo tiene que hacer o algo pueden hacer las autoridades sanitarias? Yo creo que últimamente sí, a raíz de todos estos informes y otros previos que no la OMS, pero sí organismos internacionales, europeos, han ido alertando, cada vez, de hecho hay programas de fondos de investigación europeas dentro del séptimo programa Marco o con el nuevo Horizon 20 que de alguna manera ya tocan el tema de la resistencia a antibióticos y están financiando aquellos proyectos de investigación que de alguna manera intentan dar una solución al tema de la resistencia. Hombre, que se podía hacer más, evidentemente, se podía hacer más, pero yo creo que empieza a haber una cierta concienciación por parte de las instituciones para luchar contra esto. Sí, yo creo que a nivel de investigación, pues bueno, hay una cierta concienciación del problema, ¿no? Que bueno, el informe de la OMS de alguna manera incide en esto y ayuda, ¿no?, a que contribuya a que esa concienciación se generalice. Pues de verdad, muchísimas gracias por ser tan preciso y por transmitirnos mensajes tan claros sobre este asunto que efectivamente llevamos escuchando desde hace un tiempo, pero yo particularmente me pareció muy oportuno y muy pertinente traer aquí a la mesa a una persona que trabaja en nuestro ámbito más próximo, que trabaja aquí en el Hospital de A Coruña, en donde también está pasando esto, porque a veces este tipo de noticias, usted me dirá, tendemos a pensar que es algo que sucede en sitios muy lejanos y que nunca nos va a afectar, ¿no? O sea, a veces tenemos esa impresión con respecto a este tipo de asuntos, ¿no? No sé si usted comparte esa impresión. Sí, a ver, efectivamente, yo he pasado por varios hospitales y en todos los hospitales que he pasado el problema de la infección nosocomial o la infección por bacteria multiresistente ha estado ahí, ¿no? Es decir, es algo inherente, entonces es aplicar al sentido común y la máxima capacidad de recursos para intentar enlentecer o aminorar esto que de alguna manera es un poco inevitable, ¿no? Es un problemita que le dejamos ahí a las siguientes generaciones, ¿no?, que tendrán que resolver. Sí, desgraciadamente las siguientes generaciones se van a ver el problema agravado, a excepción de que hagamos algo realmente interesante y podamos. Pues la última pregunta, ¿qué podemos hacer interesante? Decía, a no ser que hagamos algo importante e interesante, ¿por dónde tendría que ir la reacción? Bueno, realmente hay varias medidas, ¿no? No hay una única medida. Bueno, prevención, es decir, el mejor tratamiento para una infección es la que no se produce. Claro. Desarrollo de vacunas frente a bacterias multiresistentes, implementar mejoras higiénico-sanitarias, la capacidad de monitorizar. La OMS lo que ha hecho ya es una foto, ¿no? Eso tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Y poder seguir viendo en tiempo real qué va pasando con la resistencia, ¿no? Mejorar el diagnóstico, la infección la hace el microbiólogo, técnicas diagnósticas más rápidas, infección, si no, bacteria, virus, si bacteria, antibióticos, si virus no doy, ¿no? Mejor el uso de antibióticos a todos los niveles. El paciente los tiene que tomar en las dosis. El farmacéutico no debe prescribir sin receta. El facultativo debe dar un tratamiento empírico y desescalar cuando tenga el informe microbiológico. Y, por supuesto, la mejor medida serían nuevas opciones terapéuticas, pero que lo que estábamos hablando. Que por ahí la cosa parece que va mal. Hablaba de esa foto fija de la OMS que habla un poco de toda la humanidad, de lo que está pasando en la Tierra, digamos. Yo supongo que habrá, o que sería recomendable también, usted me dirá si existen ya fotos fijas más específicas por territorios. No sé si la situación es homogénea en el caso de Galicia, en el caso de España, con otros países de nuestro entorno, por ejemplo. Sí, hay fotos a nivel nacional, más que a nivel nacional, a nivel internacional. El EARSnet, que es una red de vigilancia epidemiológica a nivel europeo, sí que pone esa foto a nivel de los países de la Comunidad Europea y alguno más, y sí demuestra que, bueno, España está en una situación
peor que algunos países, fundamentalmente nórdicos, que tienen menos tasas de resistencia que los países del sur, pero estamos mejor que otros países de la cuenca mediterránea, por ejemplo Italia, Grecia, Portugal, que tienen algunas tasas de resistencia muy exageradas, ¿no? Entonces sí que hay ya organismos internacionales que hacen este tipo de fotos de monitorización de resistencia a antimicrobianos. Pues Germán Bou Arévalo, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por ayudarnos a transmitir a nuestros telespectadores algo que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Gracias a vosotros. Muchísima suerte y muchísimas gracias. A ver si tenemos buenas noticias con respecto a este asunto más pronto que tarde. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. Enseguida regresamos con muchísimas cosas en nuestra agenda de hoy. Estaremos con María Bienpica, como saben, concejala díscola, que acaba de abandonar el Partido Popular en Pontevedra, ciudad que, por cierto, hoy ha visitado el presidente del Gobierno. Presidente del Gobierno, paradojas de la vida, que no gana en su ciudad natal. Todo esto y muchísimo más a la vuelta de publicidad. La faceta electoral, metrà il pacco,